Y yo hace unos días que tenía esta palabra, bueno, después me di cuenta porque el pastor me iba a poner a compartirlo. Y está en el libro de Juan, capítulo 7, vamos a leer del verso 1 al 5. Cuando lo tienen me dicen, ¿sí? Bueno, y dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y a mí lo que me llama la atención, mire, es lo que dice ahora, porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué tremendo, ¿no es cierto? Cuando ni siquiera los de su propia familia creían en él. ¿Y a cuántos de ustedes les debe pasar que, por ejemplo, le dicen, sí, anda ahí a esa iglesia? El pastor siempre dice, somos una iglesia chiquita. Anda, no sos loco, pero con un Dios grande. Sabemos que el Señor hace en este tiempo milagros. Y bueno, días pasados contaba, justo hoy no vino, no sabemos el motivo, pero bueno, algunos hermanos sabemos que no están porque están aislados, porque han tenido contacto con personas que dieron positivo. Entonces estamos orando por todos ellos, están bien, pero por precaución. Y es lo ideal, si uno se siente congestionado, resfriado y tiene sospecha, es preferible que se quede en casa, ¿sí? Para no evitar que después no vengamos ninguno, ¿no es cierto? Y algunos así, y bueno, el caso de Tati, que días pasados vino a casa y bueno, estábamos charlando, me hizo un comentario de una situación que tenía en su columna, y cuando yo le dije, bueno, ahora después oramos, y cuando vino el pastor, nos pusimos a orar, se había generado un lindo ámbito, y bueno, y Dios hizo un milagro en su vida. Y ahí está el punto, cuando nosotros creemos. Dice que en Jesús ni sus hermanos creían. No era el tiempo todavía de que Él comenzara a hacer milagros. Pero ¿qué es lo que le dijeron? Vete, anda a otro lado, porque ni ellos creían en Él. Es como decir, déjame jorobar. ¿Cuántas veces nosotros, a lo mejor, lo voy a aceptar? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor vamos y le hablamos a alguien y esa persona, qué es lo que nos dice? No, déjame, miren, el día pasado ayer subí mensajes y les pedí que estuviéramos orando por uno de mis hermanos que es positivo de COVID. Yo no lo veo nunca, así que quédense tranquilos. No nos vemos por ese motivo. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros somos pastores, incluso aquellos que están desde la primera época, se acuerdan que ha venido al club, alguna vez hizo unos pollos para compartir con la familia de la iglesia, pero él no quiere saber nada de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre estamos en contacto a través de un mensajito y nos comunicamos de esa manera. Y él me decía que no estaba bien, que había dado positivo, que lo estaba pasando mal. Entonces yo pedí oración y le dije, vamos a estar orando. Pero ahí está el punto. Cuando la gente no cree, dice que en Jesús ni sus hermanos creían. Yo no digo que él crea en mí, él tiene que creer en Dios. Incluso él conoció antes que yo en Dios. No sé, tal vez Caro lo conozca porque era del grupo de jóvenes de la iglesia donde ella se inició. Y bueno, y no quieren saber nada. Y a veces eso es lo que nos pasa, es como que nosotros vamos a llevarle la palabra y nos dicen, otra vez viene con eso, anda ya. Y a Jesús le decían así, andate a predicar a otro lado, si ni siquiera ellos tenían fe, o creían en lo que Dios podía hacer o lo que Dios iba a hacer con su vida. Amén. Y eso es lo que pasa muchas veces. La gente a veces recibe un milagro porque, bueno,
reciben milagros. Acá nosotros podemos dar testimonio de muchas personas que han recibido milagros de parte de Dios y después no han venido más. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que pasa con las personas. Ahora vamos a leer el libro de Juan, capítulo 2. Del 1 al 11 vamos a leer. Y acá vamos a hablar de quién, de Jesús. Cuando Jesús comenzó a hacer, este es el primer milagro. Esto es algo que como cristianos debemos saber. Ahí están los chicos, Jeremías, Ana, Mateo, Anita. Tienen que saber, Santino se me fue el otro Santino. Es el primer milagro que hizo Jesús, que fue convertir el agua en vino. ¿Ya lo tenemos? Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque hasta ese momento Jesús todavía no había hecho milagros. ¿Cómo? Como cuando sus hermanos le dijeron, anda a hacer milagro. No era el tiempo. Él, si leemos bien la historia, vemos que él le dice, no ha llegado todavía mi hora. O sea, la madre como que quería, ¿vieron cómo somos la mamá a veces con los hijos? Que le decimos, dale, Víctor, si vos ya sabés, ¿por qué no te ponías a tocar? Víctor, ¿por qué no agarrás el bajo? Porque saben que tenemos bajo. Pero bueno, estamos ahí. Y como mamá uno le dice, dale, activate. Y así le decía Jesús. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo el primer milagro, un milagro. Y el Señor me hablaba de que este es el tiempo para esta casa de los milagros. Está en aquellos que crean. ¿Por qué? Porque dice que en Jesús ni siquiera sus hermanos creyeron. Y en muchos de nosotros cuando vamos y le predicamos, no nos creen. Anda ahí enfrente de la comisaría, anda a perder tiempo. Son una manta de locos. Es lo primero que nos dicen. Pero para el que no cree, el evangelio es locura. Pero para el que cree, es poder de Dios. Y nosotros sabemos en el Dios que creemos. En el Dios que en este tiempo va a manifestarse en tu vida, en tu familia, en tu finanza, en tu matrimonio, en todo aquello. Si vos le crees, porque al que cree, dice la palabra, todo es posible. Amén. Y ese es el tiempo. Jesús dice que hace ese primer milagro. Y este es el tiempo que llega para esta casa. ¿El tiempo de qué? De ver los milagros de Dios. Nosotros los hemos visto, muchos lo hemos visto. Hemos visto personas que han venido con un bastón, hemos visto personas que tenían un problema de salud, se ha orado y se ha corregido huesos. Es el tiempo que vamos a ver esos milagros. Es más, muchos, Fabiana, Alberto, bueno, hoy Paulita no está, Alejandro, han sido COVID positivos y lo transitaron de una manera leve en sus hogares. Ninguno tuvo que ser hospitalizado. ¿Y eso por qué? Porque la casa tiene la unción de la sanidad. En esta casa están los 5 ministerios, pero uno de ellos son los milagros. Y este es el tiempo que vos lo vas a ver, porque el Señor lo va a manifestar. El Señor va a manifestar sus milagros. Amén. Dios lo va a hacer. Y saben, yo hay algunas cosas que anoté porque no me gusta anotar, pero esto lo anoté para no olvidarme. ¿Saben por qué Jesús lo va a hacer? ¿Por qué Dios lo va a hacer? No solo por ustedes,
Porque muchos de ustedes que están acá creen, ¿sí? Porque lo han visto. Pero muchas veces el enemigo ha venido, como decía hoy mi hijo, ha venido en este tiempo con el desánimo y con el desaliento. Y ha venido, ¿qué? A decirle, no ve, que no sirve de nada. Porque el enemigo quiso cerrar las iglesias. Se cerraron las iglesias. Y nosotros teníamos con el pastor ese deseo de llevarle el alimento a muchos de ustedes. Pero el enemigo se había enseñado de tal forma que en muchos casos hacíamos los altares y no podían asistir. O por determinada situación. Él creyó que había cerrado. Pero saben, este es el tiempo que Dios se va a manifestar como nunca antes se manifestó. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde las señales ya fueron dadas. ¿Esas señales de qué? De su venida. El Señor está viniendo. El Señor está viniendo y esa tiene que ser nuestra desesperación como hijos de Dios. Saber que estos son los últimos tiempos y que el Señor nos eligió para que seamos testigos, como decía hoy esa canción, hacedores de historia. Nosotros formamos parte de esa historia. Nosotros vamos a ser los que vamos a predicarle a esas personas que están enfermas. Muchas veces cuando nosotros vemos las estadísticas y vemos cuántas personas parten, ¿a dónde? Porque esa es la desesperación que tenemos que tener como hijos de Dios. Si no conocieron al Señor, ¿a dónde van? Porque nosotros ya tenemos nuestro boleto. Sabemos que la eternidad existe. Sabemos que si vivimos, vivimos para Cristo. Y como dijo Pablo, el morir es ganancia, porque vamos con Él. Pero aquellos que no lo conocen, y son muchos, ¿a dónde van? Entonces que el Señor no nos tenga que demandar que nosotros no prediquemos su palabra en este tiempo. Amén. Entonces yo decía que Dios no va a hacer a esos milagros, y no solo por nosotros, por nosotros, sino por aquellos que no creen. Mucha gente va a empezar a ver, los milagros han sucedido acá adentro, pero van a empezar a pasar que los milagros van a suceder y van a empezar a hablar de la puerta para afuera. Lo va a ver aún la gente que no viene. La gente que no viene va a ser tan evidente lo que Dios va a hacer en este tiempo, que van a creer. Y vamos... Ahí se me apagó el teléfono. Vamos a leer el libro de Crónicas. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿De qué me está hablando? ¿Qué eran los hijos de Isaacar? Eran entendidos en los tiempos. Nosotros como hijos de Dios debemos ser entendidos en los tiempos. Las señales están dadas: guerras, rumores de guerras, pestes, señales en el cielo, terremotos en el mar. Todo lo que está aconteciendo son las señales. ¿De qué? De que Él viene. Y Él va a venir como ladrón en la noche, no vamos a saber, pero las señales ya están dadas. Pero dice que cuando la maldad iría en aumento, su gloria también iba a ir en aumento. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ser? Entendidos en esos tiempos. Y cuando nosotros hablamos de ¿qué? De herencia, ¿quiénes heredan? Los hijos. Entonces, como hijos debemos entender que estos son los tiempos donde el Señor se va a manifestar y su gloria como nunca antes. Como nunca antes va a ser su gloria. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Sabemos que los tiempos son malos, pero dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Y por qué mientras pueda ser hallado? Yo, por ejemplo, mi hermano le mando un mensaje todos los días: ¿cómo estás? Estoy orando por vos. ¿Saben por qué? Porque si él es positivo y si él, sé que un día lo aceptó a Jesús, pero él no está en su camino, pero yo sé que si él se siente en apuros, él va a hacer esa oración de fe y va a ser un alma que va a ir con el Señor. O sea, yo declaro la sanidad, pero nosotros tenemos que ser esos soldados que tenemos que estar siempre preparados para todo. Porque así lo dice Pablo: en todo y por todo estoy enseñado para estar en abundancia
como en escasez, para tener gozo como también para estar triste. En todo debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y no debemos ignorar los tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo. Y dice que los tiempos son malos, pero debemos buscarlo a Él. Y debemos ser esos hijos entendidos. Jesús decía en el libro de Marcos que al que cree, todo le es posible. Ahora vamos a leer el libro de Juan. Juan 15. Todos anduvimos con Juan, toda la noche leyendo Juan. El libro de Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. ¿Está? Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que les quiero decir, amados? Hoy tenemos la bendición que nos pudimos juntar, que podemos estar reunidos, ¿sí? Pero también tenemos el canal, también tenemos los altares. Tenemos que permanecer, porque Él es la fuente. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Él va a manifestar su gloria. Y los que van a heredar van a ser los hijos. ¿Por qué? Porque aquellos que no son hijos no pueden heredar. Pero para ser hijo es necesario estar con la cobertura, estar con la casa, estar alimentado de la fuente que es Cristo. Y Él en este tiempo quiere manifestar sus milagros. Dice la palabra: abrirá su buen tesoro, en el libro de Deuteronomio, su buen tesoro el cielo. ¿Para qué? Para derramar sus bendiciones. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos entendidos en los tiempos, esos que lo buscan, esos que permanecen, esos que están ahí o me conecto al canal o voy a un altar. Si no puedo ir al que voy siempre, bueno, me voy al del otro hermano, pero tengo que permanecer. Tengo que buscar de alimentarme, porque lejos de Él nada puedo hacer. Lejos de Él voy a tener buenas intenciones y con eso no hacemos nada, porque tenemos que estar alimentados a Él. Dice que la vid no puede hacer nada si la separamos de la planta, se seca. Y así nos secamos nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos lejos de Él, lejos de recibir su palabra, lejos de adorar. Porque vamos a leer la Biblia un día, vamos a orar un día, pero después lo vamos a dejar de hacer, porque el desánimo viene, el desaliento viene. Y yo les hablo de mi vida, hermano, porque para mí tampoco es fácil. Las pruebas, así como tienen ustedes, tenemos nosotros. ¿Y saben qué? Hay que buscar de Él, hay que permanecer, porque si no permanecemos, si no vamos a la fuente que es Cristo, no, nos empezamos a secar, nos empezamos a desanimar, a desalentar. Y en este tiempo el enemigo ha venido con el desaliento, ha venido con enfermedad, ha venido con mentiras, a hacer maquinaciones sobre nuestra mente. Pero nosotros ahí es donde tenemos que levantarnos. Él quiere levantar un ejército. Acá David, cuando van los hijos de Isaacar, dice que estaba juntando ¿a quién? A los hombres. ¿Por qué? Porque eran sus guerreros. Y en este tiempo Dios quiere levantar a esos intercesores, a esos guerreros, a esos que se levantan, a esos que batallan en oración. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a derribar las maquinaciones del enemigo? Orando, intercediendo. Él quiere hacer sus milagros, sus maravillas, y lo van a ver. Lo van a ver, pero ¿quiénes lo van a ver? Esos que sean hijos entendidos en los tiempos, esos que permanezcan a la fuente, esos van a ver sus milagros. No importa que el enemigo venga y te diga, no, es imposible. Era imposible que el agua se haga vino. Jesús nunca había hecho un milagro